¿Cómo están todos? Nos encontramos el día de hoy con el asambleísta departamental Rodrigo Landívar del partido Sumate, que nos va a comentar el día de hoy un poquito más y para también hablar un poquito más en este podcast sobre lo que ha sido la gestión dentro de la asamblea departamental de lo que es Sumate como parte de la oposición a lo que es quien ganó la gobernación, en este caso el gobierno del MAS. Primeramente, ¿cómo estás y cómo han sido estos días? Gracias, querido Omar. Bueno, una corrección, mi apellido es Valdivia, más conocido como Choco Valdivia, en Cochabamba. Y bueno, como tú dices, parte de la oposición en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, porque el oficialismo es del MAS, del Movimiento al Socialismo. Y bueno, ahí en la Asamblea, no solo de Cochabamba, sino de todo el país, ya las reglas comienzan mal. Mira, somos 34 asambleístas en Cochabamba, un número excesivo, innecesario. Yo creo que con 15, 14 asambleístas, o tal vez como el Consejo Municipal, 11 asambleístas, sería más que suficiente. Pero bueno, somos 34. De los 34 son 27 asambleístas del Movimiento al Socialismo, somos 6 de la oposición Súmate, uno del Movimiento Tercer Sistema, o sea que de 34 asambleístas, 7 serían de fuerzas opositoras, lo que desde ya te digo me parece incorrecto, dada la votación que hemos sacado, con un 54% de votación, el MAS absorbe el 80% de la asamblea. Esto es por una simple disposición que se eligen plurinominales y uniprovinciales por separado, lo que no pasa en la elección nacional, donde tenemos a los diputados uninominales y los diputados plurinominales que se eligen de manera distinta. A ver, para darte un ejemplo rápido, más o menos funciona así. En lo nacional, si tienes 10 diputados que repartir, una fuerza tiene el 50%, tiene que llevar 5 diputados, tiene que tener 5 diputados. Si de esos diputados, 5 que tiene que tener, 2 son elegidos uninominalmente, entonces de su lista de pluris entran 3 y 2 de su lista de unis. Lo que no pasa en la asamblea. En la asamblea cada provincia cuenta por separado. Si tú tienes que tener 10 asambleístas por tu votación, si de 10 asambleístas tienes que tener 5 por tu votación, entonces entran 5 pluris y aparte de esos que ya tienen, se eligen los de las provincias. Entonces siempre el MAS termina teniendo más de lo que en realidad tiene que tener. En este caso la distribución debería ser que el MAS no llegue a tener los 2/3 de la asamblea, pero en la práctica tiene más de 3/4 de la asamblea, ¿no? Al MAS en Cochabamba le corresponderían en realidad algo de 18 asambleístas, ¿no? Entonces la oposición sumada tendría que tener algo de 16 asambleístas, pero no es la correlación real de fuerzas. Entonces el MAS desde entrada, por unas reglas mal hechas, nos roba asambleístas a la oposición, y esto no pasa ahora, esto pasa desde el 2010. Entonces es muy complicado realmente el rol de un opositor en la asamblea departamental. Ahí sí se conoce el rodeo parlamentario, los temas en los que tenemos discusión prácticamente terminan con una votación en la que nuestras fuerzas pues son realmente muy escasas. Lo que podemos hacer es mínimo y ahí el MAS comanda plenamente, ¿no? Entonces, aparte de este tema, Omar, que desde ya es negativo, yo critico el trabajo que se hace en la asamblea departamental. Lamentablemente las leyes departamentales que vienen de asambleístas son escasas, por no decir nulas. Todo lo que se aprueba llega del Ejecutivo y tenemos en realidad una mayoría de levantamanos que están recibiendo un sueldo del Estado, operadores del señor Evo Morales, porque aquí la asamblea departamental es en su gran mayoría evista, responden a don Evo Morales, hacen lo que don Evo Morales dice, pero trabajo por la sociedad no hay.
tenemos la aprobación constante de reconocimientos a algunos personajes, reconocimientos a municipios por su día, por su aniversario, pero no recursos, ¿no? Entonces, yo que estoy en la comisión quinta, que es la comisión que se encarga de entregar los reconocimientos, la mayoría de veces voto en contra de otorgar resoluciones de reconocimiento a los municipios, y no es porque no me parezca que se tiene que celebrar el aniversario de cada municipio, pero ¿de qué le sirve a un municipio que le entregamos un papel que diga reconocemos al municipio, qué sé yo, de Tolata, por decirte algo, por su XXX aniversario? Esperemos que este aniversario sirva para que pues a futuro el municipio crezca y cosas así, ¿no? Es un saludo a la bandera. Lo que necesitan los municipios es inversión de parte de la gobernación, que se trabaje en su desarrollo, pero lamentablemente esto no va a pasar mientras no existe un pacto fiscal. Entonces, como la mayoría de las gobernaciones en los últimos 15 años han sido del movimiento al socialismo, entonces el trabajo es nulo. Las gobernaciones han sido el patio trasero del Estado, del gobierno, del movimiento al socialismo, porque no hay una voluntad real de ejercer las autonomías. Imagínate, el 17% de los recursos del Estado se distribuyen entre más de 350 municipios, entre 11 universidades y 9 departamentos. El Estado central administra el 83% de los recursos. Entonces, imagínate que solo el Estado central administra el 83% y 17% se distribuye entre estas entidades. Entonces, el campo de acción es muy escaso, la verdad. Sin recursos no se puede hacer gestión, y como los gobernadores han sido masistas, no dicen nada, se quedan callados, y trabajo por la sociedad no hay. En Cochabamba no tenemos trabajo del gobernador, no se ve, no hay obras de impacto, no hay algo que te pueda decir, uy, esta obra es algo que está desarrollando el gobernador. Tampoco hay creatividad, porque no vemos que él haya, en las ocasiones que haya salido del país, haya traído acuerdos que sean fructíferos o que se hayan traducido en obras para Cochabamba. Es penosa la realidad, y yo, por el contacto que tengo con algunos colegas asambleístas de otros departamentos, te puedo asegurar que no es solo en Cochabamba, sino en la mayoría de las gobernaciones la misma realidad. Justamente estábamos mencionando, no existe a este momento un gobernador que sea memorable a nivel nacional. Inclusive aquí en Santa Cruz, con la gestión de Luis Fernando Camacho, tenemos severas críticas con lo que se ha podido hacer y lo que ha pasado después al asumir María Aguilera. En ese sentido, también ha habido una lucha histórica por el tema autonómico dentro de lo que ha sido la configuración política de Manfred Reyes Villa, e igual en estos momentos que Sumate. Se ha podido ver este tema de lo que tanto se está en este momento criticando, como lo que es el pacto fiscal o el desarrollo de la descentralización a nivel nacional. Omarito, mira, disculpa, pero no sé si soy solo yo, pero te cuento que no te estoy escuchando muy fuerte, te escucho muy bajo. No sé si puedes hacer algo para aumentar el volumen, o dime si tú me escuchas bien, porque la verdad es que yo te escucho muy bajo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, bueno, creo que sí. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Comentaba, dentro de la configuración política de lo que ha desarrollado quien es en este momento el líder de Sumate, quien es Manfred Reyes Villa, se peleó y se habló mucho por el desarrollo de las autonomías y la descentralización, y también mencionábamos que en estos momentos no tenemos ni un solo alcalde memorable en el país, ni siquiera Luis Fernando Camacho, que tenemos severas críticas aquí dentro de Santa Cruz. Pero en estos momentos, viendo esta necesidad, ¿existe algún planteamiento dentro de lo que es Sumate respecto a cómo se debería comandar el tema de la descentralización y el tema del pacto fiscal y los recursos para las gobernaciones? Sí, mira, Manfred, qué bien que mencionas todo esto. Manfred ha sido prefecto el 2006 al 2008, y él en esa gestión ha respaldado la autonomía. Una autonomía que el primero en haber rechazado y haber negado ha sido don Evo Morales, pero luego hipócritamente ha levantado la bandera de la autonomía, y hoy todos los departamentos en teoría son autónomos, ¿no? En el año 2006, a finalizar, hubo un gran cabildo en Cochabamba donde se decidió respaldar la autonomía, porque hasta ese momento había habido un referéndum autonómico, si no estoy mal fue el año 2005, y solamente 4 departamentos apostaron por la autonomía. Cochabamba no fue uno de ellos.
Entonces, a partir de entonces, Manfred enarbola la bandera de la autonomía y propone que Cochabamba también sea autónoma. Un cabildo del año 2006 respalda esa decisión de ir por la autonomía y como resultado aprovecha el señor Evo Morales con las falacias y las mentiras de siempre, diciendo que se quería dividir el país y un montón de patrañas, calumnias y mentiras, y aprovecha esto para movilizar unas grandes huestes de personas y quemar la prefectura de Cochabamba el 8 de enero de 2007. ¿Qué pasa? Que resulta que el comandante de la policía de ese momento, a quien pues había iniciado sus labores ese mismo día en horas de la mañana, pues resulta que ordena a las fuerzas policiales que cuiden, ¿no?, lo que es la prefectura, que no es patrimonio ni de un prefecto de aquel entonces o un gobernador ahora, sino que es patrimonio de todos los cochabambinos y los bolivianos. Hacen uso de agentes químicos para dispersar a todos aquellos vándalos que estaban dañando el ornato público y como resultado de eso destituyen a ese comandante de la policía. Entonces Cochabamba queda pues sin protección alguna por órdenes del señor Evo Morales, y ante eso la ciudadanía salió masivamente a defender pues la democracia, ¿no? Porque estaban aprovechando esto y querían destituir a Manfred de ese momento con esta movilización de cocaleros. Se habían traído cocaleros desde el trópico de Cochabamba. Y bueno, hay uno de los primeros enfrentamientos de la ciudadanía en el gobierno de Evo Morales, alentado este enfrentamiento por Evo Morales, para después ellos salir como si fueran víctimas, como si fueran los que han sido ultrajados, como si se hubieran violado sus derechos, ¿no? Cuando ellos han sido los que han destruido el ornato público y también privado, porque quemaron ese día varios autos que estaban parqueados en los alrededores. Entonces se genera un enfrentamiento entre cochabambinos donde lamentablemente fallecen 3 personas, entre ellos un joven que es Cristian Urresti, que había salido como tantos a protestar, y al ver que estaban atacando a su papá en su defensa, pues él más bien resulta herido mortalmente, y ha sido una gran pérdida, creo, para los cochabambinos. Es un joven que ese momento, el 11 de enero pasó esto, y al día siguiente, el 12 de enero, él tenía que cumplir 18 años. Entonces ha sido lamentable lo que hemos vivido los cochabambinos, pero eso también ha enseñado el camino que no se tiene que recorrer. A partir de eso se ha aprovechado para desgastar al entonces prefecto Manfred, y bueno, la historia es la que todos sabemos hasta ahora. Manfred siempre respaldó la autonomía, y él siempre ha respaldado que la autonomía se tiene que ejercer con un pacto fiscal, que es un acuerdo entre todos los bolivianos para distribuir los recursos, los que te decía que son 83% del Estado, que tenemos que tener un plan para distribuir de mejor manera estos recursos y que pues puedan llegar de mejor forma al ciudadano. ¿Cómo llegas más directamente al ciudadano? Esto es mediante los municipios. Por eso, mediante la participación popular, se crearon los municipios, OTBs en todo el país, y ha sido una forma de que los recursos lleguen más directamente a los ciudadanos. Falta un segundo paso, que es el otorgar los recursos a las regiones, que las regiones tengan sus propios estatutos autonómicos y de esta forma poder ejercer realmente una autonomía. De esta forma, inclusive podemos dar como un dato interesante que el nombre del partido completo es Autonomías para Bolivia Sumate. O sea, el proyecto de Manfred tiene tatuado la autonomía inclusive en su propio nombre, más allá de lo que muchos otros intentan separar a Santa Cruz de Manfred, cuando Santa Cruz y Manfred han estado radicados desde tiempos inmemoriales, igual siendo la parte de Autonomías para Bolivia una organización que nace en Santa Cruz y significa una organización de Cochabamba Sumate. Igualmente, en ese sentido, viendo la gestión que se ha podido, o lo poco que se ha podido hacer dentro de la gobernación, y entrando a un tema más personal, quería preguntarle cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a lo que es el puesto de asambleísta departamental que tiene usted en este momento, y cómo fue que decidió sumarse a Sumate, valga la redundancia, bajo qué lineamiento, bajo qué
causa. Sí, mira, yo nazco en el activismo ciudadano, el 2007 precisamente, cuando empezamos a organizar, bueno, en realidad a finales del 2006 para este cabildo que te mencioné, precisamente donde nos organizamos con algunos jóvenes en ese momento, te estoy hablando del año 2006, ¿no? Mira cuántos años han pasado, y decidimos asistir a este cabildo. A partir de esto comenzamos a tener reuniones más frecuentes, y de esta forma, cuando llega la quema de la prefectura el 2007, el 8 de enero, es que salimos a protestar. Éramos pocos ciudadanos en ese momento que habíamos salido, pero decidimos hacer una convocatoria con los medios de ese momento, porque no existía el WhatsApp, no existían las redes como las conocemos hoy en día. El Facebook era muy precario, casi en Bolivia casi desconocido por completo. Entonces recuerdo que hicimos una invitación en un papel impreso, y bueno, hicimos varias tiritas que le decíamos palomitas en ese momento, fotocopiamos y empezamos a repartir por todo lado. Es así que el 9 de enero ya nos encontramos en la Plaza de las Banderas, ya un grupo mayor de personas, y ahí en ese momento decidimos organizar lo que fue Juventud Cochala, que es la agrupación en la que nazco, se puede decir, al activismo político. Y bueno, esta fue una organización que después tuvo un gran crecimiento en Cochabamba. Después de todo esto nos comenzamos a organizar de mejor forma, y bueno, la verdad, sin saber muy bien lo que estábamos haciendo, siento que defendimos los intereses de Cochabamba en ese momento. No éramos parte de la estructura manfredista en aquel entonces, te estoy hablando que yo tenía alrededor de 21 años, pero sí éramos muy afines, defendíamos las mismas ideas, y bueno, pues todos respaldábamos la gestión del entonces prefecto Manfred Reyes Villa, ¿no? Lamentablemente, después del 2009, por la persecución política tan sañuda que hizo el gobierno, donde incluso pues amenazó a la familia de Manfred, él, en defensa de su familia y de su integridad, tuvo que salir, lo que a mí me parece una decisión muy, muy valiente, porque yo creo que para todos los que somos padres principalmente y tenemos familia, nuestra familia es lo primero que tenemos que precautelar sobre nuestros propios intereses y sobre nuestra propia vida, ¿no? Entonces siento que Manfred hizo eso, precauteló la vida de sus seres queridos, y bueno, tuvieron que salir al exilio, ¿no? Cochabamba en ese momento quedó pues huérfana políticamente, y este fue el plan sañudo del movimiento al socialismo, para pues deshacerse de los líderes que le podían hacer frente, ¿no? Entonces, de esa forma, gobernado, posteriormente me hicieron una invitación en Santa Cruz, para lo que en ese momento era el nacimiento de un partido, que fue el Partido Demócratas, ¿no? Yo, la verdad, sin mucho conocimiento político, ingresé ese momento a Demócratas, fui parte de este partido, y bueno, lo tengo que decir así tal cual es. Son dos únicos partidos en los que he militado en mi vida, Demócratas y ahora Súmate, porque siempre he tenido la simpatía y admiración por Manfred desde niño. Bueno, resulta que hace un acuerdo el 2014, Demócratas con Unidad Nacional. De esta forma fui diputado suplente por Cochabamba y comienzo a hacer mi gestión de fiscalización, y el alcalde de Cochabamba ganó por la misma sigla, por el partido al que yo pertenecía, que fue José María Leyes, y bueno, que comenzó a tener una gestión bastante corrupta. Y yo hice todo lo que tenía que hacer internamente dentro del Partido Demócratas para denunciar la corrupción que vivía Cochabamba en aquel entonces, ¿no? Y tengo que decirlo como es, la verdad es que muy pocas veces me preguntan sobre eso, pero he denunciado internamente la corrupción de José María Leyes dentro del partido político, ¿no? Y la respuesta que tenía siempre que hacía una denuncia era la misma. ¿Sabes qué, Rodrigo? Deja de hacer eso, tienes que coordinar con José María, tienes que unirte. Y yo decía, pero es que ¿cómo si yo estoy alertando de esta situación, de esta corrupción tremenda, y lo único que hacen es defenderlo, ¿no? En algún momento tuve incluso un encuentro con uno de los líderes máximos de Demócratas y le avisé de toda esta situación, y lo único que obtuve de su parte fueron gritos. Yo le dije en ese momento, disculpa, respetame, porque ni en mi casa me gritan así, no puede ser que tú lo hagas, ¿no? Entonces me dijo, o te unes a José María Leyes o eres parte de una minoría aplastada.
Entonces yo le dije, bueno, entonces te planteo una tercera opción. ¿Cuál? Me dice, no, renuncio a este partido, le digo, o sea, si esto es así, no va más. Se enojó conmigo, despotricó y de todo, y al mes estaba renunciando a los demócratas. De esa forma, incluso la gente que estaba acá viendo que el alcalde era de demócratas, que ese momento que yo renuncié tenía gran popularidad, me decía, estás cometiendo un error, tú deberías nomás bajar la cabeza y no sé qué, ¿no? Pero bueno, no iba conmigo. Es así que más bien empiezo a hacer denuncias públicas de lo que fue la gestión de José María Leyes, ¿no? Y prácticamente se volvió una batalla eso en ese momento entre la estructura que era de la alcaldía y bueno, mi persona. Recibí también varios ataques, amenazas, un montón de cosas de diferente forma, y al final la ciudadanía creo que vio nomás lo corrupto que era, la corrupta gestión, y bueno, de esa forma incluso el consejo alejó al exalcalde por todas las denuncias que tenía, lo alejó de la silla edil. Y bueno, fue lamentable el desenlace para Cochabamba, ¿no? Porque prácticamente hubo un cuoteo de alcalde dentro de los concejales, y después de esa gestión tan bochornosa es que Manfred regresa al país. Cuando yo me entero que está regresando, o sea, antes de regresar, yo a ojo cerrado dije, este es el líder en el que siempre he creído, que desde niño había seguido y a quien había admirado, y bueno, decidí seguirlo, ¿no? Entonces fui parte de la organización logística en la llegada del capitán, que le decimos capitán con mucho cariño, y bueno, desde entonces estoy trabajando con él, ¿no? Él me ha dado el honor de ser uno de sus representantes en la asamblea departamental. Recuerdo que una vez me dijo, mira, Rodrigo, necesito gente que vaya a batallar, gente que sea de confianza, que vaya a batallar contra el MAS, y bueno, me dio la oportunidad de representarlo, ¿no? Y yo la verdad siento que este país necesita a alguien como Manfred. Él, después de tener esa gestión tan bochornosa, donde hemos vivido una Cochabamba endeudada, ha logrado sacar adelante a Cochabamba, y eso es realmente admirable, ¿no? Siento que es el líder que necesita nuestro país. Justamente, ahí igual rescatar la forma en la que conoció a Rodrigo fue justamente por el equipo de logística, gracias a César también que me presentó a Rodrigo, razón de por qué se pudo hacer el documental que va a salir dentro de las siguientes semanas, narrando toda esta historia tan grande que ha pasado. Y creo que a muchos de los que en algún momento han decidido unirse a Manfred les une casi la misma historia de haber tenido que vivir denuncias de corrupción, de distintos abusos, maltratos, de querer buscar un camino más justo, un rumbo correcto, y buscar un proyecto que está buscando personas que tienen ese feeling y que trabajan constantemente en eso. E igual, ir partiendo por lo que nos estaban comentando, y es un comentario que el sector liberal hace todo el tiempo y es bastante importante porque se ha perdido en el eje del debate lo importante que son las ideas. Le preguntan cuál es la filosofía política o el lineamiento que usted tiene. Creo que quienes siguen al asambleísta Rodrigo en TikTok ya sabrán la respuesta, pero quisiéramos saber desde su perspectiva. Esta es la pregunta: ¿cuál es su línea ideológica, su posición respecto a la economía del Estado? Bueno, sobre lo último que dice, yo la verdad estoy en pañales en TikTok, no he desarrollado mucho, hice más trabajo en Facebook, la verdad. Pero bueno, a la pregunta, te voy a dar una posición personal, no una posición de partido, porque la posición de Súmate es totalmente distinta, ¿no? Pero yo en lo personal soy liberal desde mis 19 años prácticamente, cuando entendí más lo que era el liberalismo. Porque hay un dicho que dice, si hasta tus 25 años no eres socialista, no tienes corazón, y si después de los 25 sigues siendo socialista, no tienes cerebro, ¿no? Bueno, yo me consideraba socialista hasta los 19 años, cuando entendí realmente lo que era el socialismo, el liberalismo. Desde entonces me considero liberal y siempre lo he puesto en mis redes, y no desde que ha surgido el fenómeno Milei, cuando aquí en Cochabamba, en Bolivia, hay hartos liberales, ¿no? que se jactan de siempre haber sido liberales, y yo me pregunto dónde estaban antes, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso,
yo siento que nuestro país no está preparado para un liberalismo puro, sino más bien siento que este es un tema que no se puede hablar en Bolivia de liberalismo sin considerar también que hay grandes sectores sociales que son totalmente desprotegidos y a los que de alguna forma se tiene que velar por que tengan el tema de salud, el tema de trabajo y bueno, otros temas más de educación principalmente, ¿no? Siento que el país va a salir adelante mientras más educada sea la gente, y siento que el socialismo lo que va a pretender es que la gente no se eduque, ¿no? Mientras menos conocimiento real de las cosas tenga la población, entonces eso significa más votos para el socialismo. Mientras más el socialismo diga que se va a dar regalos, que se va a dar dádivas a la gente, entonces la gente va a estar menos educada, más cómoda, más feliz, y siempre va a votar por ellos, ¿no? Y bueno, más allá de esta posición que yo tenga personal, la organización Súmate es una organización que no habla ni de izquierdas ni derechas. Por eso yo que soy de este alineamiento puedo encontrar un espacio acá para pues plantear mis ideas, pero también tenemos la otra parte, ¿no? También tenemos exponentes que tal vez pueda decir que son del socialismo, de un socialismo diferente al que pregona el MAS, y que bueno, esta conjunción creo que es lo que el país necesita. El país necesita unidad en este momento, el país no necesita vivir de ideologías políticas, el país necesita respuestas, y creo que a la gente no le importa si uno es de derecha, uno es de izquierda o de centro, como sea, siempre y cuando se resuelvan las necesidades y los problemas que tiene el país. Entonces siento que tiene que haber una unidad del país en ese sentido, y es lo que Manfred busca, ¿no? Manfred dice: yo no me voy a unir entre 4 personas en un hotel o entre 4 paredes para cuotearme el país, no. Necesito una unidad con el pueblo, con la gente, con la ciudadanía. Eso es en lo que está trabajando Súmate, y bueno, yo por supuesto voy a ayudar en ese cometido. Y justamente me han dicho muchas veces, a ti te dicen qué decir, cada video que haces es algo que ya de seguro el Manfred te ha dicho, y no, ni a mí, ni a Choco, ni a nadie nos dice qué decir. Rodrigo puede poner que es liberal, mira, yo estoy hasta con la bandera de Gasti, ¿no? Dentro del mismo partido, pues más con un lineamiento distinto. Eso es lo bonito de que existe una democracia interna bastante buena. Aún así, internamente siempre les voy a decir, si no hay soluciones liberales dentro del programa, no vamos a ir tan a buen puerto, pero se ve una clara intención, por ejemplo, de reducir 5 ministerios, como mismo Manfred ha dicho. Diego nos daba la primicia de que se va a buscar eliminar la subvención al combustible y muchas otras de las tantas causas que tenemos. En ese sentido, también quería preguntarle cómo se puede convivir en un espacio, igual decir que el liberalismo no es ni de izquierda ni derecha, es una posición transversal, ambos paradigmas que buscan la libertad sociopolítica y la libertad económica, que siempre lo voy a mencionar, tenga que ser 1000 veces porque es importante, pero cómo se puede construir un partido político basado en los principios democráticos, igual con ciertas diferencias, y poder brindar una solución al país. Igual juntamente con lo que ha sido la construcción de sus mismos estatutos, donde se puede establecer esta situación de convergencia, por así decirlo. Yo creo que haciendo a un lado la radicalidad, creo que la radicalidad no lleva a nada bueno. No podemos entender un país solo de una parte, ¿no? Y es lo que el MAS ha hecho, y a Evo Morales hemos criticado tanto. Él entendía el país solo desde su perspectiva, ¿no? Solo desde los que creían en él o los que pensaban como él. Todos los demás eran lo malo, lo peor, el imperialismo, los neoliberales y no sé qué. Entonces, hemos tenido un país enfrentado durante tanto tiempo. Y la respuesta a la pregunta que haces, creo que Manfred la define muy bien, donde dice: tanta empresa privada sea posible como Estado sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Donde se necesita Estado, seguramente en los lugares más alejados, donde se necesite que haya salud, donde se necesite que haya educación, va a estar la presencia del Estado, ¿no? Y donde se pueda hacer empresa privada, donde la gente pueda desarrollar por sí misma,
pues hay que dejar que lo hagan, ¿no? ¿Y cómo se hace? Dando menos trabas. Lamentablemente en este país, quien quiere hacer una iniciativa privada, quien quiere hacer un emprendimiento, pues tropieza con papeles, con impuestos, con multas, con patentes, con un montón de cosas que dificultan la actividad empresarial. Lógicamente, la actividad tiene que estar regulada así. ¿Por qué? Porque el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro. Ir en contra de esto ya es libertinaje. El que crea que puede hacer lo que le da la gana, porque soy comerciante y me apuesto nomás en la vereda porque a mí me da la gana, no, esto está atentando a los derechos del otro, ¿no? Entonces tiene que haber limitaciones, tiene que haber regulaciones, pero también se tiene que impulsar a la iniciativa privada. Y cuando digo esto, el MAS trata de hacer ver que la iniciativa privada responde solo a grandes intereses, a grandes logias y así, y no es esto, ¿no? Mira, la dulcera, por ejemplo, que vende en el Prado o en las calles, es de iniciativa privada, ¿no? Cuando alguien abre un negocio, por decirte una panadería o una repostería, hay gente que abre estos negocios desde sus casas sin siquiera tener una tienda, ¿no? Entonces estamos hablando de iniciativas privadas para generar recursos y llevar pues el pan de cada día a sus familias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? ¿Poner trabas o alentar? Entonces, alentar, ¿no? Es lo que Manfred dice. Mientras más alentemos a la iniciativa privada, mejor le va a ir a todos los bolivianos, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Conocer y saber que esta es la postura que vamos a tener dentro de Súmate. Si uno entiende esto y hace de lado las radicalidades, entonces puede entender que en este mismo estado tenemos que convivir todos, tenemos que convivir los que pensamos liberalmente, los que quieren el socialismo, los que se consideran de derecha, los que se consideran de izquierda, los que no se consideran de nada, los que son apolíticos, los que son propolíticos, los que son del más, los que son del menos. Todos tenemos que convivir en este mismo país, es el país que nos ha tocado, tenemos que construir, porque todavía no está definida la identidad boliviana. Mira, después de ya vamos a llegar al bicentenario y se puede decir que quienes viven en el norte piensan diferente a los que viven en el sur, los que son de Santa Cruz, a los que son de La Paz, los que son de Cochabamba incluso, ¿no? Entonces, estamos todavía en la construcción, somos un estado joven, estamos en la construcción de una identidad nacional y eso es lo que nos tiene que importar, ¿no? Esa construcción entendiendo que todos somos diferentes, pero que tenemos que apuntar hacia un mismo norte y ese norte es el desarrollo de nuestro país. Ahí justamente es importante ver que en este momento ya ha sido la causa que hemos tenido con Alejandra desde hace mucho tiempo, humanizar la política y que se pueda hablar, una persona de izquierda y una persona de derecha, por así decirlo, puedan hablar sin querer sacarse los ojos. Y eso ha pasado por no poder hablar de política y por no poder haber hecho ese cambio en la praxis política, que es lo que tanto se necesita en tal caso. Y lo decía muchas veces, que el alcalde no lo va a insultar ni al presidente, ni al Evo, ni a nadie, más de lo que sea necesario criticar, justamente igual porque es un alcalde, no es un activista como lo soy yo en este momento, como lo fue Rodrigo también en su momento. Y mucho se habla también, esto ha sido resultado por Carlos Mesa también, de la política vía únicamente activismo, que nos ha despojado de la importancia de realizar partidismo, de dentro de un partido construir las ideas, dentro del partido estar en estos foros de debate. Hace poco teníamos la clase con Federica Camacho, donde algunas cosas coincido, muchas otras quizás discrepo, porque mi visión es a través de la globalización, que nos va a dar en la individualidad la oportunidad de tener una identidad propia, que muchas veces querer una única identidad en el país no ha llevado o no ha podido conducir al entendimiento. Ahí surge la idea de la plurinacionalidad, pero en ese sentido, ¿cuál ha sido la importancia, cómo ve este tema de recuperar y redignificar el tema de participar dentro de una estructura partidaria? Y por qué Manfred ha insistido tanto en tener una nueva sigla política, siendo que ya hay, creo que, más de 10 siglas políticas dentro del país? Bueno, yo creo que responde a varias cosas. Entre ellas, una estrategia
muy planificada del movimiento al socialismo, en la que lamentablemente la gente ha caído. Mira, han surgido varias plataformas y varios apolíticos, y yo los critico de frente, porque a la gente que no es política, realmente no es política, felicidades, ¿no? Pero muchos de ellos que están en plataformas, en organizaciones, algunos en rotondas, critican la política, se dicen apolíticos, luego llega la elección y los vemos de candidatos en cualquier partido, candidato a diputado, candidato a concejal. Es más, mira, yo que estaba en el Parlamento, te digo que tenía colegas diputadas que decían, es que yo no soy político. O sea, perdón, pero si eres un representante, asambleísta, diputado, concejal, qué sé yo, estás en la actividad política, tienes un cargo político, no puedes decir pues que no eres político, ¿no? Tenía un amigo que decía, si tienes cuatro patas, tienes pezuñas, tienes orejas largas, tienes hocico y ladras, por más que digas que eres pato, eres perro, ¿no? Y bueno, esto creo que define a varios de los de actuales activistas que se llenan la boca de lo apolítico y después terminan siendo candidatos. El más apropiciado, ¿esto por qué? Porque en la lógica que se ha desarrollado en Cuba, en Venezuela, ellos tenían que destruir a todos los adversarios, a todos los oponentes. Mientras más desorganizados estén, mejor. ¿Y qué son los partidos políticos? Son organizaciones políticas, organizaciones donde la gente se organiza, se aglutina, se reúne, puede debatir, puede generar militancia. Lo que estamos haciendo en Súmate y lo que acabas de comentar. Súmate tiene ahora militancia en los 9 departamentos, una militancia que está trabajando en generar un plan de gobierno y que a la vez se está formando políticamente. Tenemos la Escuela de Liderazgo, que está de Liderazgo y Formación Política, que es su segunda versión. Ya hemos tenido graduados el año pasado de la primera versión, perdón, ahora vamos por la segunda. Entonces estamos ejerciendo militancia, lo que hace un partido político, ¿no? Tenemos a un líder que es, a mi criterio, el mejor líder que tiene el país, y bueno, eso es lo que hace un partido de verdad. Entonces el MAS ha querido destruir toda esta institucionalidad política, porque mientras menos organizada esté la oposición, más tiempo iba a poder permanecer en el poder, ¿no? Y esto se han prestado lamentablemente muchas personas, como en su momento el señor Tuto Quiroga, y lo digo así nomás, porque él ha heredado uno de los partidos más fuertes en ese momento, que ha sido el ADN. Tuto tenía que enarbolar más bien el ADN, y él ha preferido destruir, ha preferido jugar, mira, una vez más, Tuto ha jugado a favor del movimiento al socialismo y ha destruido el partido político más fuerte que existía en ese momento, con el cual seguramente con las raíces o las bases que tenía este partido podían haber en su momento enfrentado al MAS, ¿no? Él lo destruyó, hizo una alianza, la alianza de Podemos, y el resultado ha sido catastrófico para el país. El resultado ya todos lo conocemos, ¿no? Entonces me parece muy importante trabajar en la reconstrucción del sistema de partidos políticos, y Súmate es parte de eso, ¿no? Hay un nuevo partido con todo lo que significa ser partido, porque a veces mencionamos a Unidad Nacional, a PDC, a FRI, bueno, tantos otros que tienen siglas políticas, pero en los hechos no son un partido, no tienen militancia, no tienen un lineamiento, no tienen reuniones constantes, simplemente son siglas que electoralmente se organizan para los procesos electorales, ¿no? Y eso no es un partido político. Entonces, yo creo que es muy importante que hayan partidos nuevos, pero que tengan militancia real, militancia verdadera, y que quien se considere o quien sepa que quiere optar por un cargo político, pues deje ese rótulo de activista y asuma y diga las cosas como son, ¿no? El que es político nomás, haya estado o no haya estado en un partido, sea o no sea activista, o haya tenido o no haya tenido un cargo, ¿no? Entonces, las cosas como son, y bueno, espero que la democracia en nuestro país vuelva a gozar de la existencia de organizaciones políticas. Ahí es muy interesante. Sí se ha estado realizando lo que es el partidismo, lo que es la militancia activa, que tanto hemos hablado del sector liberal, que se necesitaría un partido 100% liberal, se necesitan nuevas estructuras partidarias que se abran posibilidades a ello.
Súmate ha sido el partido que ha hecho lo que los liberales tanto hemos deseado durante hace mucho tiempo. Es algo que celebro mucho y en ese sentido, igual para hacer algo de propaganda al curso de formación, son 4 módulos los que se están llevando. El primero ha sido la introducción para hablar sobre el manejo de redes. Hemos visto hoy día liderazgo político con Betty Camacho, sobre la guerra sucia con Eric Reyes Villa, la historia de Bolivia por Limbert Ayade, Estado y régimen electoral por Juan Vergara, gestión pública y políticas públicas por César Camacho, transparencia y ética de gestión, marketing político, oratoria de alto impacto por Diego Brañez, debate político por Aine Mérida. Rodrigo aquí va a dar organización política y activismo, justamente del tema que estamos hablando en este momento, Exacto. teorías de las relaciones internacionales y diplomacia del desarrollo, y va a estar bien interesante. Creo que quienes se lo han perdido va a ser una lástima, pero esperemos que exista una tercera gestión de este mismo curso, y es lo que me dijo a mí mismo Joel Manfred, que quería hacer una escuela para futuros alcaldes y gobernadores. En ese momento me quedé un poquito intrigado de si verdaderamente podría hacerlo, y lo está haciendo con Súmate, no quizás con una propuesta en este momento, pero esto puede servir mucho para futuros alcaldes y gobernadores. Y aquí hay un dato interesante, hablando de activismo, de que el activista siempre va a querer hacer un cambio. Esa es la idea del activista. Por eso siempre al final va a querer postular a un cargo público. Pero con tanto que el activista demoniza el cargo público, demoniza la función pública, pues el momento que ve la oportunidad, pues va a ser delicado, porque es como que un desdoblamiento, una disonancia luego narrativa, como dicen algunos, y le juegan en este momento. Dicen ser activistas. Un activista debería de ser contestatario a todos los partidos y buscar fiscalizarlos a todos, pero fungen ahora de activistas, siendo que ya son militantes de un partido político y forman parte de su estructura. Tenemos el caso de Mauro Landívar, justamente estaba pensando en ese tipo antes de iniciar la entrevista, que ahora es el de Juventudes de Santa Cruz del Tuto, pero se sigue haciendo llamar activista. Tenemos a Sofía Rocha, que está con Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, pero se sigue haciendo llamar activista. Tenemos muchos casos iguales. Ahí queríamos preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Qué debería de ser un activista en ese momento que se ve de elegir? ¿Cuál debería ser la forma más ética de un activista de saltar del activismo a lo que viene a ser ya la política? Hay una disonancia, como dices, ¿no? Una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que el político tiene que tener palabra y sus acciones tienen que ser consecuentes, ¿no? Y hay inconsistencia en varios políticos cuando dicen ser de una línea y luego pasan una totalmente distinta a la que pregonan. Hay gente que dice ser de izquierda y cuando el viento sopla hacia otro lado dice ser de derecha, y cuando vuelve a soplar nuevamente de izquierda. Y bueno, es similar lo que pasa con estos activistas. Si ellos hablan desde el activismo, critican lo político y el día de mañana se meten a lo político, entonces no hay coherencia entre lo que están haciendo y lo que todo el tiempo han dicho, ¿no? Lo más ético sería, si van a entrar al activismo, no hablar de lo político, no decir yo no soy político, yo soy apolítico, si dentro de ellos tienen esa corazonada de que van a buscar un cargo público. Entonces, lo ideal sería nomás, está bien, me parece que está bien el activismo. Muchas veces, muchas personas realizan activismo porque no están ellos mismos decididos a qué partido van a ingresar o con qué partido van a ser político. Eso me parece muy sano, eso me parece sabio, ¿no? Yo no critico el activismo. Como te digo, yo mismo he surgido del activismo. Lo que critico son esas personas que desde el activismo enarbolan esta bandera, enarbolan lo apolítico, están en contra de los partidos y luego terminan siendo candidatos con quienes ellos mismos han criticado, ¿no? O a quienes ellos mismos han desvalorado.
Entonces, si ya de entrada tendríamos autoridades así, creo que están comenzando muy mal. Es muy importante mantener la ética dentro de la política, y esto pasa por que uno haga lo que dice. Justamente en mi caso, ¿no? Hablando un poco igual de la historia de la plataforma que ha surgido para que la juventud que tiene algún lineamiento liberal pueda tener un espacio donde después en grandes estructuras no se haga pisotear o se les haga validar realmente, y que se sepa que hay una voz contundente que está hablando de distintas ideas. Y en el momento en el que se decidió optar por lo político, optar por apoyar a un candidato, en mi caso yo lo dije y mostré mi papelito: bueno, chicos, soy un militante de Sumate por esto, porque hemos vivido la misma lucha, tenemos los mismos enemigos, tenemos las mismas causas y estamos trabajando con la misma coherencia, buscando una praxis que unifique al país, y es lo que se necesita en este momento histórico, e incidir en lo máximo que se pueda. Yo hago esa invitación y ese desafío. Si realmente podrían hacer lo mismo distintos activistas de pintarse de colores, porque Ruth, y eso es lo que muchos activistas tienen miedo cuando uno es activista, antes de asumir un partido, todo es de mil amores, es el gran joven, la gran esperanza, y una vez que te pintas de colores, ahí ya eres el maldito traidor, el masista, el vendido, ta. Y lidiar con eso es duro al inicio, pero es algo que es necesario. En ese sentido, ya una vez teniendo algo de experiencia, ¿cómo lo ve su panorama a futuro dentro de lo que es la estructura política, dentro de lo que ha sido su desarrollo político estos últimos momentos, y cuáles han sido esas experiencias que le ha dejado la política que le gustaría compartir con las generaciones? Bueno, hay muchas perspectivas, creo yo. Siento que Manfred, mira que Manfred nos ha dado también un nuevo partido al país, que eso creo que también es otro de sus legados, porque espero yo de corazón que Sumate no sea un partido por la coyuntura, sino más bien que sea un partido que exista en el país por los próximos 50 a 100 años, ¿no? Pero 50 a 100 años, te digo, no en el sentido de que nosotros nos vamos a quedar gobernando 100 años, no es así. Para nada, tiene que haber elecciones democráticas, se tienen que respetar las reglas. Nuestra constitución es clara que los candidatos presidenciales pueden ser 2 veces nada más elegidos, y son cuestiones que dentro de Sumate siempre Manfred ha dicho que se van a respetar, ¿no? Entonces, pero sí creo que es importante el activismo, la militancia política, ¿no? Que dentro de este partido se sigan haciendo propuestas, se sigan planteando ideas, y bueno, eso es una actividad que debería ser muy importante, que deberían ser los partidos políticos, ¿no? Se deberían tener más propuestas, no solo las del movimiento al socialismo. Lamentablemente eso ha sido nulo desde la parte política en el país. Entonces, sí, espero seguramente hacer política todavía durante los próximos años. La política para mí es una vocación de servicio, no es una vocación de servirse. Creo que mientras entendamos eso de la política, entonces podemos hablar con ética. Eso es lo que yo puedo decirte que espero, ¿no? ¿Qué me depara el futuro? No sé, solo Dios sabrá eso. Yo siento que soy un soldado de este proyecto, soy un soldado al servicio de Manfred en este trajín, ¿no? Que es recuperar Bolivia este 2025. Y bueno, vamos a seguir en eso, en pro de la construcción de un país, con la visión que tenemos en Sumate, seguir construyendo desde nuestro partido propuestas, seguir construyendo alternativas. Sí hago la invitación para todos aquellos que son activistas que quieren dar el salto a lo político. Sumate los va a recibir con los brazos abiertos. Acá en un partido hay organicidad, hay militancia, y bueno, la política a mí me ha dejado cosas negativas, cosas
cosas positivas, momentos tristes, te soy sincero. Lamentablemente a veces por atacar a uno terminan dañando a la familia. Yo en varios momentos he recibido ataques con mayor fuerza algunos, con menor intensidad en otras ocasiones, pero también la política me ha dejado momentos muy gratos, muy lindos. He tenido la oportunidad de conocer los 9 departamentos del país, he tenido la oportunidad de conocer gente, de conocer cómo es nuestra cultura, porque yo soy un amante de la cultura boliviana en sus distintas facetas, ¿no? Porque nuestra cultura es muy rica, no tiene una sola faceta, tiene distintas facetas. Es diferente tal vez cómo ha vivido alguien en el sur, en Tarija, en el Chaco, a cómo vive alguien en Pando. Dentro de nuestro mismo país tenemos mucha migración de un departamento a otro. Cuando alguien va de otro departamento lleva parte de su cultura, pero también asume una nueva cultura, y eso creo que es parte de la construcción de la identidad boliviana. He tenido momentos muy alegres en los que con gente que habíamos luchado hemos logrado objetivos grandes. Mira, yo que estoy luchando contra el MAS prácticamente desde el 2002, que el MAS emerge como partido, donde emerge nacionalmente el liderazgo de Evo Morales. Yo siempre he estado en contra del señor Evo Morales porque ha iniciado bloqueando, generando conflicto, con muertos, y eso es algo que siempre me ha disgustado. Nunca me voy a olvidar la coyuntura del 2004, del 2003, cuando han destituido al expresidente Gonzalo Sánchez. Yo estaba en la premilitar. Me acuerdo que por los bloqueos y todo eso, no había ni siquiera alimentos en las ciudades. Y bueno, han sido momentos muy trágicos, ¿no? Me parece que esa no es la forma de ser liderazgo. Y en contraparte tenemos el liderazgo de Manfred, ¿no? Un liderazgo que surge por su vocación de servicio, por cómo ha ayudado a la gente y de esta forma ha emergido, ¿no? Entonces son realmente visiones muy diferentes de cada uno de los líderes, son formas de haber generado su liderazgo muy distintas. Eso hace que pues admires mucho a uno que es Manfred y tengas pues más que reparos contra otro que es Evo Morales, ¿no? El 2019, imagínate, cuando después de 22 días para los Cochabamienses, porque los Cochabamienses a veces nos olvidamos porque se dice 21 días de batalla. Nosotros en Cochabamba hemos iniciado el paro un día antes que en el resto del país. Nuestro cabildo ha sido 2 días antes que los demás departamentos y hemos iniciado el paro nacional indefinido antes, ¿no? Después de 21 días, haber visto que el señor Evo Morales, que decía patria o muerte venceremos, que decía todas estas cosas, ¿no? Que había gobernado de una forma tan tirana el país, que había generado tanta división, que se creía el todopoderoso, y ver cómo renunciaba ante la gran movilización de la población que había salido solo para defender su voto. Entonces, lógicamente han sido momentos de mucha alegría creo que para todos los que hemos estado en la vereda del frente del MAS. Y bueno, hemos visto que toda esa lucha no ha sido en vano, ¿no? Ver que hay nuevas generaciones, a pesar de que llegan los jóvenes y nos critican los que hemos estado antes, y no saben todas las batallas que hemos pasado, todo lo que hemos tenido que pasar, y simplemente llegan y nos hacen a nosotros culpables, como si nosotros hubiéramos hecho más bien que el MAS llegue. Cuando el MAS ha llegado yo era muy joven. La primera vez que he votado en una elección nacional ha sido la vez que Evo Morales ha salido presidente. Yo soy de los que me puedo jactar que nunca he votado por el MAS, que siempre está en la vereda del frente. Y bueno, como te digo, deja cosas gratas, deja cosas ingratas. Yo prefiero quedarme con las cosas buenas, con los momentos lindos, con los momentos de alegría, con los momentos pues que me han dado mucha satisfacción, y dejar atrás todo lo que ha sido malo. Totalmente, y no, aquí la única culpable es Yanine Áñez, pero siempre es bueno ir viendo cómo se va poniendo el panorama político y reflexionando sobre lo que ha sido el pasado en estos momentos, con la trayectoria que tiene Manfred Reyes Villa, que es bastante amplia y eso es innegable. Nos da la oportunidad para revisar la historia, que la historia la ha escrito el MAS, no hay que negar. Estos 20 años de historia ha sido escrito bajo los reflectores del MAS, pintándonos como los enemigos de toda esta historia, historia que la misma supuesta oposición en este momento la sigue escribiendo
replicando lo mismo que el MAS dice, el agua, que el revocatorio, que mala gestión, un montón de cosas, y es momento ahondar desde lo que ha sido nuestra verdad, desde lo que ha sido una construcción de mucho tiempo. En ese sentido, agradecerle por su tiempo, porque recopilar toda esta información, ir hablando con todos ustedes para que la gente pueda conocerlos, pueda conocer el partido, pueda conocer qué está pasando, es importante. Después los clips se van publicando paulatinamente. Estamos igual con bastante trabajo, se siente que el ritmo de Manfred es rápido y nos pone a toditos caminar en ese mismo ritmo. A veces es difícil, pero hay que seguir adelante, y como punto final nos gustaría que nos pueda dar un último mensaje para discutirnos después. Gracias, querido Omar, por esta entrevista, y bueno, quiero saludar a todos los amigos que nos están mandando saludos. Acá, por ejemplo, Josué Lima, que nos dice saludos desde el Alto, y bueno, he visto a otras personas más que también han mandado saludos desde el Alto, y todos los que han seguido esta entrevista, ¿no? Agradecerles por los comentarios, las muestras de apoyo también. Mira, Omar, lo que quiero terminar con esto. Mi persona, como tantos otros, siempre hemos estado en la vereda del frente del MAS. Y resulta que ahora hay 4 tipos que vienen a decir que somos masistas. ¿Ya? Todo mi accionar político, y el que me conoce, me conoce desde joven, no puede negar que yo soy de las personas que siempre he estado frente al movimiento al socialismo. Ahora señalan y dicen, es que Manfred está con el MAS, es que Manfred es aliado del MAS, y a todos los que estamos en Sumate nos ponen en una bolsa el plan B de Luis Arce, dice. Y lógicamente que esto es algo que nos duele de alguna forma, porque es totalmente falso, Omar. Aquí estamos quienes realmente hemos sido oposición. Quienes realmente hemos sido oposición hemos visto distintos escenarios. Hemos visto que el MAS era en su momento infranqueable, invencible, muy poderoso, pero todo eso ha llegado a un desgaste. El 2019 no ha sido la primera vez que se le ha ganado al MAS en las calles. Un año antes, tú recordarás que el MAS ha querido aprobar un nuevo código penal que era totalmente draconiano, destructivo para la sociedad, y la sociedad boliviana se levantó en movilizaciones, en paros en todo el país, y no le quedó más al movimiento al socialismo que retroceder. Entonces le hemos ganado al MAS en las calles el 2018, le hemos ganado al MAS en las calles el 2019. Hemos tenido un error histórico que tú lo has mencionado con Yanine Áñez, pero ahora nos falta ganar una batalla, que es ganar al MAS electoralmente. Esa es la batalla que le falta a la oposición. Y no vamos a ganar si nuestro proyecto es simplemente tener una bancada parlamentaria. Lamentablemente, esos 4 personajes que se han unido están jugando a tener una representación política en el Parlamento y no a ganar realmente al movimiento al socialismo. Que no se puede entender o no se puede pensar que vamos a ganar al MAS si solo apuntamos a tener el 35% que ha sacado la oposición dispersa en los últimos 20 años. La oposición en los procesos electorales, eso es lo que sacaba, 35%, y no en una sola fuerza, sino que dispersa. Si aglutinamos a toda la oposición en una sola fuerza, vamos a tener ese 35%. No podemos ganar si no pensamos en absorber parte de ese descontento del MAS, de esas personas que en su momento han creído. Hay gente que ha creído en el movimiento al socialismo, y eso no se puede negar. No podemos seguir pensando en un país de división donde digamos, acá somos los buenos y allá están los malos, al estilo Evo Morales. Y eso es lo que nosotros tenemos muy claro. El país ya ha sufrido mucha división, mucha postergación, mucho letargo. Y ahora, producto de eso, es la crisis que vivimos. Entonces, ahora tenemos que pensar en unidad, tenemos que pensar en dejar de lado las diferencias y todos juntos trabajar. Esa es la unidad que queremos, esa es la pacificación del país.
Por eso hay gente que en su momento han sido seguramente gente de base, dirigentes que han creído en el MAS y que en este momento ven en nosotros una esperanza y una alternativa. Nosotros vamos a trabajar por unificar a los de este lado y a los de este lado en una sola fuerza que apueste por Bolivia, ¿no? Por supuesto que esto no significa recibir a quienes le han hecho daño al país, a quienes han propiciado que en este momento estemos así, gente como el señor Quintana, como el señor Romero en su momento, gente de esta calaña, ¿verdad? Pero a gente que ha sido de base, a gente del campo que ha sido engañada, pues nosotros no vamos a seguir propiciando la división con esas personas. Entonces, yo te digo, nosotros somos la verdadera oposición del país, porque la verdadera oposición quiere sacar al MAS del poder y sabemos que eso solamente se lo puede hacer electoralmente y a través de un gran pacto de unidad entre la sociedad boliviana, y eso es lo que vamos a apuntar. Dicho esto, te agradezco, querido Omar, por esta entrevista y bueno, para servirte de aquí para adelante, cuando sea necesario, ahí voy a estar presto a la convocatoria que tú realices. Un gusto, querido Omar, saludos a todos, buenas noches. Por supuesto, muchas gracias. Realmente aprecio mucho su participación. Espero que podamos contar con toda su materia en la plataforma para pues, tenerlo listo. Agradecer a todos los que escribieron y a todos los que nos están apoyando. Realmente se siente el apoyo y espero que podamos continuar adelante y que sea una ágora donde pueda haber distintas voces y se pueda debatir dignamente. Y muchas gracias. Un abrazo, querido Omar. Hasta la próxima.